En nuestra entrevista de hoy, ¿los inmigrantes aportan más al gobierno de lo que el gobierno le aporta a ellos? Señores, esta pregunta se hace más relevante en muchos países, no tan solo en Estados Unidos, donde una combinación de una población cada vez mayor, demandando servicio público, alto nivel de desempleo y alto nivel de endeudamiento, hace que algunos vean a la inmigración más un costo que un beneficio. Ejemplo, un estudio reciente de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cita que recientes encuestas indican que cerca del 50% de los países europeos y en Canadá creen que la inmigración contribuye menos en impuestos que los servicios que reciben por salud y servicios de bienestar social, lo que se traduce en más presión a las finanzas públicas, obligando a los que nacieron en el país pagar más impuestos. ¿Será así? Vamos con Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute. Como siempre, Juan Carlos, es un placer tenerte en el programa. Que tú le respondes a eso, porque tú dices, y el Cato, yo tengo entendido, y he estado leyendo estudios del Cato que dice, no, el beneficio es más que el costo. ¿Que tú respondes a eso entonces? Xavier, ahí hay un problema muy crítico a la hora de poder calcular el impacto que la inmigración, especialmente la inmigración ilegal, que es el caso aquí en Estados Unidos más problemático, si se quiere decir, tiene en las finanzas gubernamentales. Por un lado, efectivamente, los inmigrantes utilizan ciertos servicios públicos, especialmente a nivel estatal, no tanto a nivel del gobierno federal, sino a nivel estatal, en ciertos estados, principalmente fronterizos con México, en donde los costos que incurren hacia el Estado son bastante altos. Estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, de servicios de emergencia, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, si uno ve esos costos muy específicos, uno podría llegar a la conclusión de que los inmigrantes son una carga para el fisco, especialmente de los estados. Sin embargo, existen muchísimos estudios que demuestran que el impacto que la inmigración tiene, incluso la inmigración ilegal tiene en la economía, es positivo. El impacto que tienen los salarios, incluso de los no inmigrantes calificados, de mano de obra calificada, es positivo, aumenta hasta en un 10% el salario, lo cual indirectamente tiene un impacto en las finanzas de los gobiernos estatales y en las finanzas del gobierno federal. Por lo tanto, a la hora de hacer las sumas y restas, se estima de que los inmigrantes tienen un impacto positivo en las finanzas gubernamentales. Y entonces, ¿cómo tú explicas? Yo tengo aquí varias razones que da el OCDE, que ya después te las voy a dar, pero quiero escuchar tu opinión. ¿Cómo tú explicas entonces que según las encuestas, la mitad de los europeos consideran que la inmigración es más un costo que un beneficio? Por tanto, los que viven en el país tienen que pagar más impuestos, o sea, la carga la reciben ellos, mientras los inmigrantes están recibiendo más servicios. Eso también es en Canadá. ¿Qué tú respondes entonces cuando tú estás diciendo que los resultados indican todo lo contrario? ¿Por qué entonces la gente lo ve así? Bueno, el caso europeo no lo conozco bien, pero sí es muy claro de que en Europa tienen estados de bienestar mucho más amplios y mucho más generosos que cubren a las poblaciones inmigrantes, y por lo tanto podría ser el caso de que efectivamente en Europa los inmigrantes terminen sacando más del sistema, más de lo que contribuyen, pero no lo puedo afirmar como una... Pero en el caso de Estados Unidos incluso hay gente... En el caso de Estados Unidos sí lo conozco, y en el caso de Estados Unidos el fenómeno es el siguiente. Es un problema muy clásico en la economía, y es que los costos son muy visibles y están concentrados. Cuando usted ve las finanzas de los gobiernos estatales, lo que se gasta en educación, lo que se gasta en salud, servicios de emergencias, etcétera, uno puede ver específicamente las áreas en los rubros en donde los inmigrantes representan una carga. Sin embargo, los beneficios son dispersos. Uno no puede ver en las finanzas del estatales, uno no puede ver en las finanzas del Estado de que la gente está pagando más impuestos porque tiene salarios más altos, debido a que indirectamente se están beneficiando de la especialización de la mano de obra que brinda la inmigración. Es interesante, el OCDE, la información que saqué al principio, es el informe internacional sobre la inmigración 2013 que sacó la OCDE. Y es interesante porque da una explicación de por qué la gente percibe que el costo es mayor que el beneficio cuando ellos consideran que el beneficio es mayor que el costo, o sea que están de acuerdo con ustedes en el Cato. Y dan tres razones, yo añadí una cuarta que te la voy a dar al final. Una es, dice, las inmigraciones pasadas eran gente que tenía menos educación, por tanto generaban menos, pero eso no es lo mismo en los últimos 20 años. O sea, la inmigración global ha sido de gente con mayor educación, uno. Segundo, son los estereotipos. Tercero, la percepción de que asumen que el costo público, que es lo que tú dices, como ven el costo claro, asumen que eso es de los inmigrantes, pero no están tomando en consideración que muchos de los servicios públicos de salud también los reciben la gente, incluso los reciben más
que son los naturalizados en el país, o sea, los ciudadanos que nacieron en el país, pero ellos lo perciben como que es el inmigrante, lo cual no necesariamente es así, y hay otros costos que no necesariamente son los servicios de bienestar los que incrementan la deuda pública, por ejemplo, los gastos militares y otro tipo de gastos. Y hay otra cuarta razón que yo puse en la variable, que es cuando hay recesión todos estos botones se tocan, o sea, cuando la economía está bollante, Juan Carlos, nadie está cuestionando el tema de los inmigrantes. Cuando aquí estábamos en el viagrazo hipotecario con las casas, todos estábamos felices porque tú veías a los inmigrantes trabajando, produciendo y fabricando casas, estaban sirviéndonos los platos, pero cuando hay recesión se empieza a hacer la gente más sensible porque hay menos oportunidades de empleo, el desempleo incrementa, entonces de alguna forma buscan un chivo expiatorio. O sea, si nosotros entendiéramos que no necesariamente es culpa del inmigrante, si no son otras cuestiones económicas, la percepción cambiaría en la gente. Eso es un caso muy claro, por ejemplo, con Gran Bretaña. En Gran Bretaña, el Reino Unido fue uno de los países que más permitió inmigrantes, especialmente del este, durante el inicio de la década pasada. Y casualmente fue una de las economías europeas que más experimentó crecimiento y se comprobó de que efectivamente la inmigración ayudó de manera activa al crecimiento de Gran Bretaña. En ese momento no había tanta controversia sobre los inmigrantes como existe ahora, en momentos en que la economía británica está sumamente ralentizada, tanto el gobierno conservador como incluso el Partido Laborista, que en su momento permitió la ola de inmigrantes a principios de década, han recantado de esa política y más bien ahora están ampliamente criticándolo. Vea qué interesante, Xavier, aquí en Estados Unidos mucho inmigrante, por ejemplo, falsifica identificaciones para poder, falsifican identificaciones para poder trabajar y recibir un sueldo. Como tales, están contribuyendo a la seguridad social, por ejemplo. Se estima que un 10% del dinero que se contribuye a la seguridad social son inmigrantes ilegales, que están contribuyendo al sistema y nunca van a tener ningún tipo de beneficio porque después no van a poder cobrar esa pensión. Yo podré estar en desacuerdo contigo en algunas cosas, pero a mí siempre me encanta invitarte al programa porque me traes mucha luz. Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.